En el libro de Mateo, capítulo 4, Mateo 4, se narra el principio del ministerio del Señor Jesucristo. Y Él está tomando como tema el punto central del Evangelio: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El principio del Evangelio, mis hermanos, es arrepentirse. Arrepentíos. Sin arrepentimiento no hay reino de los cielos. Y el Señor empieza predicando de esa manera. Dice el verso 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Miren, el Señor empieza su ministerio. 30 años tenía el Señor. 30 años. Él había sido un hijo, había estado con sus hermanos y con su madre, porque no se narra nada de José aquí en el principio o en el ministerio del Señor. No sabemos si José había muerto, no lo sabemos. La Biblia no lo dice, no lo menciona. Pero Jesús había sido un hombre de familia y empieza el ministerio. Y lo primero que hace es llamar para aquellos que le iban a acompañar en el ministerio y los iba a preparar para el ministerio. A preparar para que una vez que Jesús se ha muerto en la cruz, resucitado, ellos sigan impartiendo el mensaje. Él les dice: vengan, ellos estaban pescando en el mar, vengan y os haré pescadores, pero de hombres, es decir, serán mis siervos. ¿No? Y vámonos a Evangelio de Juan, el capítulo 21 de Juan. Juan 21. El Señor Jesucristo ha muerto, ha resucitado, y aquí lo encontramos en una de sus últimas apariciones físicas en esta tierra. Fíjense. 21. Leo los versos 1 al 3. Después de esto, Jesús, es decir, su muerte y resurrección, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa
porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Extensa la lectura, hermanos, pero para provecho en el Señor. Miren, el llamado de Mateo 4 era clarísimo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús se aparece a sus discípulos, se aparece ante ellos, les enseña que había resucitado. Inclusive delante de Tomás, que era incrédulo, le dijo: mete aquí tu mano, mete tu dedo aquí, mira, y no seas incrédulo sino creyente. Jesús se había ido aparentemente ya, después de esas apariciones. Pero los discípulos, especialmente Pedro, se habían olvidado de algo. El Señor los había llamado a servir, a ser pescadores de hombres. Ese era el llamado que el Señor les había hecho. Y hermanos, cuando Dios nos da el llamado, eso es irrevocable. Dios nos llama y hay que obedecer, porque si no, ese llamamiento nos persigue en nuestras oraciones. Oh, el Espíritu Santo está que recuerda para qué estamos, para qué somos. Y mis hermanos, ellos estaban pescando y Jesús se aparece delante de ellos. No sabemos, nos dice la Escritura, que Jesús venía tal vez con una capa, ¿no? Porque Él les pregunta: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le dijeron: no. Y siguió, ¿no? Le dice: echad la red acá, allá van a encontrar peces. Y ellos echaron la red. Cuando echan la red, de repente, gran cantidad de peces. Gran cantidad de peces. Durante toda la noche no habían podido pescar nada de nada. Y de repente llega alguien y dice: echen allá la red. Y llena de peces. Y Juan, el más joven de todos, dice: oye, es el Señor. Es Jesús. Es el Señor que está ahí. Y se quedan callados, ¿no? Pedro, ¿no?, se tira de la barca, ¿no?, se viste y nada hacia la orilla, saber que era el Señor. Nadie le preguntaba nada al Señor, nada de nada. Y Jesús le dice: traed los peces. Ya el Señor les tenía pan. El pan estaba allí, ¿no? Trae los peces. Y Jesús tenía todo preparado allí, un pequeño fogón hecho con piedras, ¿no? Y estaba ardiendo ya la llama, y Él asa el pescado. El Señor se pone a asar pescados. Y les dice a Natanael: cómete un poco. Pedro, come. Ahí está el pan, coman. El Señor hace todo eso. Ante aquello, los discípulos mudos, ¿no? Y hermanos amados, esta aparición tenía un objetivo: recordarles que como discípulos eran siervos de Dios.
siervos del Señor. Y eso es lo que siempre el creyente debe recordar, que no fuimos lavados en su sangre y salvados para solamente acudir el domingo a la iglesia, dejar mi diezmo y mi ofrenda y ya está. Somos siervos de Dios. Miren lo que pasa después. Capítulo 21 del libro de Juan, leo desde el verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Fíjense, hermanos, es increíble, ¿no? Cuando el mismo Dios que muere en la cruz resucita, me salva, me lava en su sangre. En su sangre soy salvo por gracia, porque ningún mérito lo tengo. Ese Dios viene y me pregunta si lo amo. Si lo amo. Saben ustedes, sé que la mayoría lo domina, que en el griego del Nuevo Testamento hay 3 palabras que se traducen por amor o por amar, ¿no? La palabra fileo, ¿no? Amor fileo, el amor que se le tiene, puede ser a un familiar o a un amigo. El amor eros, que es el amor de esposo a esposa, ¿no? Y el amor ágape. Cuando el Señor le pregunta a Pedro si lo amaba, Pedro le responde: sí, Señor, fileo, es decir, yo te amo como un amigo, ¿no? Es decir, para Pedro, el amar al Señor era como amar a su familia, a sus amigos. Era un amigo más. Sí, sí, Señor, yo te amo. Y Jesús le vuelve a preguntar: ¿me amas? Sí, Señor, otra vez, sí, fileo, yo te amo, ¿no? Para mí, no, Simón, la tercera vez, no, yo no quiero ese amor. No quiero ese amor. No puede ser que tú me ames como amas a tu papá, a tu mamá, a tus hijos. No. Quiero ágape. Y es cuando Pedro le responde: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Cuál es el amor ágape? El amor perfecto, que tiene a Dios primero, porque el mismo Dios nos provee de ese amor ágape, que nos hace interesar en amar también a los demás. Y eso, hermanos míos, es lo que una y otra vez la palabra del Señor nos exhorta, que amemos a Dios, que amemos al Señor. Dice que Jesús traduce todo en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos se resumen en 2. Amarás primero al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu amor. Y el Señor hizo el énfasis varias veces. Ninguno que ama padre, madre, hijo, mujer más que a mí es digno de mí. Yo no quiero ese amor, dice Dios. No quiero ese amor fileo, amor ágape, por encima de todo. ¿Me ames a mí?
Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Primero el Señor. Y es lo que la palabra nos insta. Por eso mencionaba hace unos 2 domingos atrás que, hermanos, debemos recordar que hay la promesa tal vez para muchos más bella de la Biblia. Romanos 8:28. A los que aman, ágape, a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero los que aman a Dios, los que aman al Señor, no como mi papá, mi mamá, mis hermanos, no, a los que aman al Señor. En principio, yo le dije a mi esposa, mira, puedo amarte, pero escúchame, siempre amaré a Dios más que a ti. Siempre. No puede ser que el amor a la esposa esté por encima del amor a Dios, o el amor a los hijos más que al Señor. Y lo digo como un testimonio. Ustedes pueden preguntarle a mi hijo. Le he dicho muchas veces desde niño, yo te amo a ti, pero más amo al Señor. Más amo al Señor. Porque, hermanos, eso es lo que el Señor quiere en nosotros. Eso es lo que viene, les da de comer, les sirve, coman, y se la toma con Pedro. Pedro, tú estuviste al lado mío. Viste cosas que otros no vieron. Me amas. Entonces Jesús nos pregunta en esta mañana si lo amamos, o simplemente para Él venimos a la iglesia por costumbre, venimos a la iglesia porque, bueno, hay que ir, es la religión, es el domingo. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque amamos al Señor, queremos escuchar del Señor, queremos tomar del Señor. Y mis hermanos, ¿no? Es maravilloso cuando amamos a Dios, se nos abre el abanico de bendiciones, ¿no? Miren, quiero ilustrarle de la siguiente manera. Todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador, somos de Él. En la casa de la salvación hay un cuarto. Y ese cuarto es el cuarto de la bendición. De la bendición. Aquí el cuarto de la obediencia. La salvación no se pierde. No se pierde. Somos salvos. Ninguno, hermanos míos, que es salvo pierde la salvación. No la perdemos. Pero dentro de la casa de la salvación hay un cuarto que se llama de la obediencia y de la bendición. Todos creemos, ¿no?, bendición, ¿verdad? Pero no hay bendición sin obediencia. No hay bendición sin poner a Dios en primer lugar. No la hay. Por eso puede haber muchos creyentes que no diezman, no ofrendan, no se interesan en servir a la iglesia. No se interesan en eso. Son salvos y ya están contentos con eso. Pero sí van y, Señor, bendíceme, provéeme, protégeme. Sí es eso. Eso es tan parecido como, por ejemplo, cuando el papá, mamá están enfermos. Dice, no, yo no tengo para ayudarlo. Yo no tengo. Los hijos se niegan a darle para ayudar al papá. Mamá, no. Pero en cambio, cuando se mueren, los padres vienen y quieren la herencia. No le dieron nada a los padres, pero después quieren la herencia. Es lo mismo con el Señor. No nos interesa su obra, pero sí queremos sus bendiciones. Y no es así, mis hermanos. Así. No es que Dios me castiga. Hermanos, en la fe, Dios disciplina. Nos disciplina. Pero escúcheme bien. ¿No? Lo que tenemos en la vida de cristianos es consecuencias. Si yo no obedezco, si no entro en el cuarto de la bendición, que es el de la obediencia, dígame, ¿con qué cara, con qué rodillas voy delante de Dios a decirle, Señor, bendíceme? No. Por eso el Señor pregunta a través de Pedro a todos sus hijos, ¿me amas? ¿Me amas?
Y la contestación la tiene cada uno de nosotros en particular. Porque hermanos, miren, en este mundo nosotros somos instrumentos. Cada uno de nosotros somos instrumentos. O somos instrumentos de Dios o somos del enemigo. No hay término medio. No hay. Jesús dijo: el que es conmigo contra mí es, y el que no recoge desparrama. Instrumentos somos. Acuérdense cuando el Señor estaba a pocos días de ir a la cruz. Y Pedro se acerca y le dice: Señor, no puede ser que tú vayas a la cruz. Mira, no te conviene. Mira, vámonos por acá, hay que protegerte. No conviene. Jesús le dice: vete de delante de mí, Satanás, porque tu mirada está puesta en los intereses humanos, no en los intereses de arriba, sino en los humanos. Hermanos, a veces somos así. Nuestros intereses son más importantes que los del Señor. Son más importantes. Entonces, en vez de ser instrumentos de Dios para bendición, mire, en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 16. El Señor Jesucristo nos está hablando aquí. Y dice, Lucas 16, leo los versos 13 al 15. Dice el Señor: ningún siervo, fíjense, cuando es ninguno, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Cuál es el auditorio del Señor aquí? Fariseos, publicanos. Ustedes saben, los fariseos eran versados en las escrituras, se las sabían desde niños, se las sabían nada más. Pero tenían un interés. El propósito de los fariseos, ¿sabe cuál era? Tener y tener y tener y tener y tener. O sea, es como nuestro tiempo, ¿no? El que tiene vale. Y ellos se procuraban tener. Y ellos pensaban que mientras más tenían, más felices eran. Jesús les llamó sepulcros blanqueados, que por fuera están bien pintaditos de blanco, ¿no? Todo ilustres, pero por dentro no son más que huesos de muertos, le llamó el Señor a los fariseos. Y tenían como objetivo es acumular y acumular y acumular, pero nada para el Señor. Nada para el Señor. Siempre pensando en esto y esto de acá, ¿no? Y Jesús les dice: ¿ustedes se creen realmente seguidores del Altísimo? No. No se puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Es decir, no se puede servir al Señor y luego mis intereses. Hermanos, si nuestros intereses no son los del Señor, escúcheme, yo nunca le voy a decir que usted no es salvo. Usted es salvo, usted es salva. Pero sí le puedo asegurar en el nombre del Señor que usted no es una persona feliz ni gozosa. No lo es. No lo es. Porque solo hay una manera de tener gozo y ser feliz, y es en el cuarto de la obediencia. Miren, hay una palabra de Pablo
fuerte, muy fuerte, realmente fuerte, en primera carta a los Corintios, capítulo 16. Capítulo 16, leo el verso 22. Pablo, despidiéndose en la carta, dice algo realmente fuerte, hermanos. Y está hablando a los miembros de la iglesia de Corinto. Fíjense, dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. ¿Qué fuerte, hermano? Realmente fuerte. ¿Saben por qué lo dice? Porque en la iglesia de Corinto habían avaros y toda clase de personas que ponían sus intereses por encima del Señor y eran tenidos como personas ilustres de la iglesia, importantes de la iglesia. Daban, pero hermanos, daban lo que les sobraba, como dice el Señor. Servían, nada de servir al Señor, hablarle a otros de Cristo. No le hablaban a nadie de Cristo. No le hablaban a nadie. Y dice Pablo, despidiéndose, reitero, en la primera carta, ¿no? 16:22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Saben qué significa anatema? Ya ustedes lo conocen. Maldito. Maldito. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. ¿Por qué? Porque había en la iglesia falsos creyentes que hablaban de Dios, hablaban de Jesús, pero a la hora de la hora, nada. Por eso, hermanos míos, en Hechos, capítulo 1, el verso 8, los discípulos estaban reunidos, estaban juntos, ¿no? Y algunos estaban preguntando por las profecías, y cuándo será esto, y cuándo será aquello, y cuándo lo de aquí, y cuándo lo de acá, ¿no? Escúcheme, leo el verso 6, Hechos 1 del verso 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús había estado con ellos. Había estado con ellos 3 años junto a ellos. Estaban reunidos aquí. Y estaban preguntando: Señor, ¿y cuándo será esto? ¿Y cuándo será aquello? Porque hay hermanos así, pastor, y esto que está ocurriendo ya es la señal de que viene, ¿no? Jesús le dice: oh, tranquilo con los tiempos, no toca, el tiempo vendrá, está profetizado. Pero más importante que estarse preocupando en el tiempo de la profecía es saber qué vida estamos llevando, cómo estamos viviendo. Debemos estar preocupados de estar agradando al Señor, al que amamos. De eso lo debemos preocuparnos más, de que si estamos llevando una vida correcta delante del Señor, si nuestra vida realmente glorifica al Señor, esa debe ser nuestra mayor preocupación. Si Cristo regresa mañana o más tarde, saber que estoy listo en la primera línea de bienvenida para el Señor. Eso es lo que debe preocuparnos. Más que, y el Señor vendrá en octubre, vendrá en julio. No más que eso, hermano, preocuparnos. Y por eso dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, el día y la hora solo lo sabe el Señor. Pero dice: me seréis testigos. Testigos. Hermanos, somos testigos, llamados a ser testigos del Señor. Pero ¿por qué razón, si somos testigos, nos callamos de lo del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? El creyente debe estar entusiasmado por hablar del Señor, de ser un siervo de Dios, de ser un instrumento de Dios. Porque reitero, todos aquí, querramos o no, somos instrumentos. El solo hecho de que nuestro trabajo o nuestra familia
sepan que soy cristiano, desde ya soy un instrumento, porque enseguida, hermanos, todas las luces nos apuntan. En su trabajo, saben que usted es cristiano, todos los reflectores van sobre usted. En su familia, ¿no? Primos y tíos saben que usted es cristiano, todas las luces apuntan a usted. Todos, usted lo están mirando, qué hace, qué no hace, qué dice, qué no dice. Todo apunta sobre usted. Y Jesús dice aquí, me seréis testigos, ¿no? Y de eso los discípulos lo aprendieron correctamente. Capítulo 4 del libro de los Hechos. Leo el verso 18 al 20. Estos habían sido, hermanos, en la fe, ¿no?, prohibido por el gobierno de que no hablen de Cristo. Prohibido. Cuidado, los matamos. Pero fíjense lo que hicieron. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído. Mis hermanos, eso debe ser de cada uno de los que estamos aquí, de los que conocemos al Señor. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Debe entusiasmarnos hablar de Cristo. Pero a veces hablamos de nosotros con entusiasmo, de las cosas que hacemos, de lo que nos pasó, y con un entusiasmo, con una alegría que hablamos, ¿no? Con una pasión que hablamos de nosotros mismos, o hablamos de nuestras hijas, de nuestros hijos, de los logros de ellos. ¿Con qué pasión, con qué entusiasmo? Pero cuando es de hablar del Señor, sí, soy cristiano, ¿no? Hace una semana encontré con un joven, bueno, ya no tan joven, pero yo lo conocí muy pequeño, hijo de un gran futbolista guayaquileño y ex seleccionado del Ecuador. Ya murió, ¿no? Fue uno de los mejores futbolistas ecuatorianos que yo vi jugar. Y me lo encontré. Él me encontró porque yo de verdad no lo reconocí. Soy yo, me dice, soy yo. Le digo, ¿qué fue? ¿Cómo te ha ido? ¿No? Y dice, sí, hace poco mi papá ya un año más de su fallecimiento. Pero con qué entusiasmo, con qué alegría me hablaba de su papá. Mi papá esto, digo, sí, yo vi jugar a tu papá. ¿Sí? Con un entusiasmo y que las lágrimas se le salían. Digo, que Dios mío santo. Esa es la pasión que aquí los apóstoles hablaban del Señor. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Somos siervos del Señor, hermanos. No, a veces asocian la palabra siervos con solamente el pastor. Están equivocados, hermanos. Están equivocados. Miren, Pablo le dice a los hermanos en Corinto, primera carta a los Corintios, capítulo 4, leo el verso 1. Pablo les dice así, ¿no? Fíjense. Primera a Corintios 4:1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que las personas sepan que somos cristianos y portadores de su mensaje, de su palabra. Sí. Dice, hermano, que el creyente no debe beber bebidas alcohólicas, correcto. Que el creyente no debe entrar en esas orgías de baile y todo eso, escuchando música horrible, correcto. Que no debe emborracharse, correcto. Que no debe fumar, correcto. Sí. No, yo no tomo, yo no fumo, no digo malas palabras, no voy a esa fiesta. Está bien, soy cristiano. Pero eso no es todo.
No, hermanos, lo principal es saber que somos testigos de Cristo y que no debemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cristo ha bendecido su vida, bendice mi vida, me guarda, me protege, lo protege. Y de eso hay que hablar. Hay que hablar. Hay una persona en su trabajo, hay una persona en su familia que está pasando momentos difíciles. ¿Qué pasa? Dice, yo también pasé, yo sé lo que es eso. Pero Cristo, pero Jesús, mi Señor, el Señor me ayudó, me levantó. Ese es el Señor. Pero mis hermanos, en el cuarto de la obediencia, allí se encuentran las bendiciones. Porque el Señor nos dice en su palabra que Él nos da todas las cosas. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Porque hay veces que los creyentes piensan que el Señor es como un aguafiestas, ¿no? Que apaga fuego. No, no. Dios quiere que disfrutemos lo que tengamos. Él quiere eso. Pero solamente los creyentes que obedecen al Señor disfrutarán lo que Dios les da. Así es. Porque puede ser, mis hermanos, que nos suban al sueldo, que tengamos muchas cosas materiales. Puede ser eso. Pero ¿sabe qué? No las vamos a disfrutar. No las vamos a disfrutar. Porque no obedecemos al Señor. Somos siervos. Somos instrumentos. Y yo les pregunto, mis hermanos, ¿no? ¿Qué clase de instrumento es usted para su familia? ¿Cuántas veces les habló de Cristo el año inmediatamente pasado, en el 2019? ¿A cuántas personas testificó del Señor Jesucristo? Porque, hermanos, escúcheme, Dios quiere que usted testifique de Cristo. Dice la palabra que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Para qué? Para hablar a otros de Cristo. ¿A cuántas personas invitó a la iglesia el año pasado? ¿O simplemente no? ¿Qué le prometió usted este año al Señor? ¿Qué más le pidió al Señor? Mis hermanos, somos testigos. Y hay dos causas para que un testigo se calle. ¿Cuáles son? Un testigo puede quedarse callado porque lo sobornan, ¿verdad? O porque tiene miedo. ¿Por qué nos callamos nosotros? ¿Por qué nos callamos? Miren, en Juan, capítulo 12, Evangelio según San Juan, capítulo 12, leo los versos 25 y 26. Juan 12, 25 y 26 dice: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué preciosa, hermosa, grandiosa promesa del Señor. Hermanos, lo que Dios promete, lo cumple, ¿ah? Lo cumple. Miren, pero veamos el versículo 25. El que ama su vida la perderá. ¿A qué se refiere el que ama su vida? No, mejor no digo que soy cristiano, me voy a meter en problemas, me van a dejar de hablar, no quiero caerles mal. No, entonces ellos aman su vida, no quieren quedar mal con nadie. ¿Qué me van a decir si soy cristiano? Imagina, ¿qué me van a decir? Entonces andan pensando en qué va a decir la gente si ellos testifican de Cristo. Aman su vida. Y Jesús lo dice: el que ama su vida la perderá. La perderá. Hermanos, ¿amamos nuestra vida? ¿Tenemos temor de testificar a otros? No, mejor no quiero problemas. En cambio,
Dice, en cambio, ¿no?, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El que testifica, no importa lo que digan de mí, yo voy a testificar del Señor, yo voy a hablar del Señor, no importa lo que digan de mí. Hermanos, en la fe, Satanás, nuestro enemigo, él no molesta a los creyentes que no sirven al Señor. No los molesta. Está contento con ellos. Mientras tengan las bancas de la iglesia calientitas, no importa, no los molesta. Pero a aquellos que sirven al Señor y quieren servirle, los molesta. Lo que no saben es que aquel siervo y sierva de Dios, aquel testigo del Señor Jesucristo, Satanás lo molesta, pero Dios lo bendice. Dios lo bendice y lo prospera. Reitero, mi hermano, es que Dios a mí no me bendice. Yo veo que los otros progresan. Yo veo que a mí el Señor, hermano, revise su vida. No mire para arriba, mire para abajo, mírese un espejo, revise su vida. ¿Por qué el Señor no lo está bendiciendo? ¿Por qué? Mire su vida y rectifique. Porque usted es salvo, es lavado, limpiado por la sangre preciosa de Cristo. Pero el Señor murió y resucitó para que seamos victoriosos. No que andamos con los hombros caídos, luchas y problemas. Hermanos, hasta el día que el Señor nos rapte de este mundo, nos saque de este mundo, vamos a tenerlo. Pero Jesús prometió que nos iba a dar la victoria. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y me aferro a su palabra, me aferro a su promesa, porque lo dijo Cristo, y para mí eso es suficiente. Suficiente. Por eso, hermanos, meditando frente a la cruz de Cristo, respondamos a la pregunta: ¿me amas? ¿Amamos al Señor? ¿Él es lo más importante en mi vida? ¿Sí? A veces lo he repetido y no me cansaré de hacerlo. Pensamos que nosotros amamos a nuestros hijos más que Dios, y estamos equivocados. Dios ama a nuestros hijos más de lo que nosotros lo amamos. Pero quiere que seamos instrumentos de bendición y de gracia, no solamente nuestros hijos, sino en todo lugar que estemos. Dice la palabra que seamos grato olor de Cristo, instrumentos de Dios. Porque todo aquel que es instrumento de Dios recibe la bendición del Señor. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Miren, mis hermanos, alguien de ustedes, no recuerdo quién, me preguntó hace unas semanas atrás que si Dios siente dolor. Y le he dicho sí. Sí. Cuando su hijo o su hija le da la espalda en lo que él dice. ¿Por qué? ¿Dónde está eso, pastor? Hermanos, dice que el Espíritu Santo se entristece cuando un hijo o una hija de Dios, sabiendo lo que debe hacer, hace lo contrario. Se entristece, le duele a Dios ver a sus hijos así. A veces no comprendemos, hermanos, cuánto nos ama el Señor. Cuánto nos ama. Hermanos, dio su vida, resucitó. Y siempre cuando leo el 21 de Juan, Dios cocinó, le asó el pescado, le dio de... Tomen, coman.
les preparó la comida. Y a diario lo hace con nosotros. A diario. Por eso, mis hermanos, les ruego y los exhorto. Solo hay bendición cuando somos instrumentos de Dios. Créanlo. Hay bendición, hay gozo, hay felicidad y satisfacción cuando obedecemos al Señor. Somos siervos de Él. Así es, mis hermanos. No hay otro camino. Pastor, tengo años en Cristo y, mis hermanos, gozo y felicidad a los que aman al Señor, a los que lo obedecen. Con todo mi corazón, hermanos, con todo mi amor, les pido, póngase en las manos del Señor para que seas sus instrumentos. Dios les bendiga, hermanos.